Así que abra sus Biblias en el libro del profeta Nahum. Por ahí vamos a empezar. El capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidece en Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Amén. Hermanos, este pasaje a mí me llama mucho la atención porque habla de nosotros. Cuando miramos a Dios, nosotros siempre estamos mirando, ¿no? Como, la bondad del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor, el cuidado del Señor, todo lo de bueno para nosotros miramos. Pero en este pasaje nosotros ya empezamos a ver a un Dios un poco distinto de lo habitual en nuestras vidas. Vemos a un Dios que nosotros a veces no conocemos. Si nosotros vemos a un Dios de esta manera, hermanos, ya me quita las ganas de buscar a la presencia del Señor. Primero porque dice que no dejará impune al culpable. ¿Y quién no es culpable delante de Dios? ¿Verdad? Todos nosotros cuando llegamos delante del Señor tenemos culpa. Somos culpables, pecamos, hacemos nuestra voluntad la mayoría de las veces. Y cuando nosotros vamos a buscar al Señor, llegamos así, con culpa. Y el Señor nos está advirtiendo de una cosa. Él es un Dios celoso. Mire el versículo 2. Dios celoso, vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible, es el que se aira. Cosas que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos ser vengador, nosotros no somos llamados a la ira, pero vamos delante de un Dios que está airado, dice que a cada día está airado contra los impíos, porque no hace la voluntad del Señor, porque vive como les da la gana, y el Señor está airado contra estas personas. Nosotros vamos mirando, y encontramos un Dios que guarda rencor. Dice que guarda rencor de sus enemigos. Y nosotros estamos en la presencia de este Dios y no vemos este lado. No nos damos cuenta de este lado del Señor. Que cuando el Señor se aira, es una ira santa. Cuando el Señor se venga con justicia. Nadie puede decir al Señor, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está castigando a esta nación? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué guarda rencor el Señor y nos pide a nosotros que no? Nosotros no estamos llamados, ¿no?, a guardar rencor, a tener este sentimiento en nuestros corazones. Estamos llamados a perdonar. Pero nosotros vamos delante del Señor, en la presencia del Señor, y nos presenta este Dios que hace estas cosas. Pero luego, de la manera que hemos leído,
hemos visto el poder de este Dios. ¿Quién es este Dios? Actuando Dios, cómo las cosas se manifiestan delante del Señor, cómo el mundo se manifiesta delante del Señor, delante de la reprensión del Señor. ¿Qué pasa con el mundo? Y vemos el poder de este Dios que es todopoderoso. Todopoderoso. Luego dice que es bueno. ¿No? El versículo 7 dice, bueno es el Señor. Es bueno. El Señor es bueno. Se derriten los montes, las rocas, se tiemblan todo el mundo. Delante del Señor todo se levanta. Es un Dios celoso, vengador, guarda rencor de sus adversarios. Pero es bueno. Es bueno y nosotros tenemos un problema que solo miramos esto. La frase que está en nuestra boca es esta. El Señor es bueno. Cuando alguien nos viene a hablar con nosotros, nos cuenta sus luchas, sus fallas, esto y aquello. No, hermano, tranquilo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Él es bueno, pero no dejará impune al culpable. Es lo que nosotros debemos recordar a cada día. El Señor es bueno, pero si yo fallo, si yo peco, si yo actúo de una manera inadecuada, el Señor no me va a dejar impune. Él me va a perdonar, pero las cosas tienen sus consecuencias. No significa que no me va a perdonar, pero las cosas tienen consecuencias en nuestras vidas. Nosotros no podemos actuar de la manera que queremos, haciendo lo contrario a la palabra del Señor y esperar que el Señor es bueno, me va a perdonar y no me va a corregir, no me va a disciplinar. No, por el contrario, el Señor disciplina a aquellos que aman. Si el Señor nos disciplina es porque nos ama. Es bueno, sí. Me hace meditar, hermanos, cómo venimos delante de la presencia del Señor. Porque el versículo 7 dice, el Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Los angustiados buscan al Señor. Personas con luchas buscan al Señor. Pero dice algo más, que Él conoce a los que en Él se refugian. Nosotros podemos venir delante del Señor. Podemos venir buscando la bondad, la misericordia, la compasión del Señor, el cuidado del Señor. Pero el problema es que el Señor conoce a aquellos que le buscan. Aquellos que se refugian en Él, el Señor les conoce. El Señor sabe si nosotros estamos aquí hoy para buscar a Él, para buscar el refugio del Señor, o si nosotros estamos aquí hoy simplemente por venir, por estar aquí, porque nos toca, porque hoy es el día, entonces tengo que estar. El Señor conoce. El Señor conoce el culto que hemos dado, las alabanzas que hemos alabado al Señor. El Señor conoce la reverencia que tenemos delante de Él. El Señor nos conoce. Él sabe si una persona está verdaderamente busca su refugio. O se busca cosas, se busca bienes, se busca al Señor por algo, para conseguir algo. El Señor nos conoce. El Señor sabe de cada corazón que entra en este local. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. El Señor conoce nuestras intenciones. ¿Cuál es la intención que nosotros venimos aquí hoy? Si nosotros paramos un momento para meditar en esto, no vengo a la iglesia simplemente por venir. Nosotros estamos llamados a estar meditando en la palabra del Señor. ¿Pero qué vengo a hacer en la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué ha hecho con que me despierte por la mañana y venga a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Es el amor al Señor. Es porque amas a Dios más que todas las cosas. Es porque quiere entregar su vida a Él. Es porque Él es el único que importa. Es porque Él es lo más importante que ha sucedido en nuestras vidas. Porque Él es nuestro Salvador, aquel que derramó su sangre por causa de nuestros pecados y es digno de ser alabado
como el salmo que hemos leído al principio. Es digno de ser alabado. Venimos aquí hoy porque queremos honrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Venimos ante su presencia porque entendemos que es un Dios bueno, amoroso, bondadoso, misericordioso. Y queremos honrar a este Señor. Pero también conocemos a Dios. Que Él no tiene por inocente a una persona que es culpable. Cuando Él tiene que actuar, Él actúa. Cuando Él tiene que reprender, reprende. ¿Y quién permanecerá delante de la reprensión del Señor? ¿Quién puede permanecer? Ninguna persona puede. Si el Señor nos reprende, nosotros no podemos permanecer delante de Él. Seremos consumidos en un momento. Porque si rocas, hermanos, se deshacen delante de Él, si la tierra tiembla delante de su presencia, las flores se marchitan, cuanto más nosotros. Cuanto más nosotros. No podemos permanecer. ¿Qué quiero yo con esto? Que no busquemos la presencia del Señor. No. Yo quiero que busquemos la presencia del Señor. Es lo que nosotros debemos hacer y somos llamados a esto. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Pero debemos saber quién es Dios. ¿Cómo quiere el Señor que nos acerquemos a Él? No es de cualquier manera, no es de la manera que nosotros imaginamos. No es que, no, puede venir delante de Dios de cualquier manera, como está, como eres. Dios te acepta como eres. No, puede llegar a Dios destrozado, llenos de pecado, pero Dios no te quiere así. Dios no nos quiere de esta manera, Dios no nos quiere sucios. Porque la sangre de Cristo vino para limpiarnos. Fue derramada para esto, para limpiar nuestras transgresiones. Y nosotros debemos buscar al Señor con esta intención de nos santificar más. De nos santificar más, no, que el Señor nos acepta como somos. El Señor permite que vengamos a Él de una manera inadecuada, pero que nosotros, que nuestros ojos sean abiertos a las verdades de Cristo, de las Escrituras, que vayamos cambiando nuestras vidas. Por eso, hermano, el tiempo en que una persona está en la iglesia habla mucho de esta persona. Que llevo 20 años en la iglesia, pero vive como quiere, todavía no has aprendido nada. Lo que estás buscando del Señor, que el Señor se aire, que el Señor reprenda a esta persona, porque viene, está en la iglesia, pero no hay cambios. No se esfuerza en cambiar de vida, en buscar la santidad, de dejar los pecados, de vivir una vida digna delante del Señor. Y para eso nosotros somos llamados. La voluntad de Pablo era esta, que vivéis de una manera digna delante del Señor, luchando en contra de sus pecados, buscando obedecer los mandamientos del Señor con diligencia. Y cuando estemos delante del Señor, con reverencia, o en la iglesia o en nuestras casas, sea donde sea. No solamente en la iglesia, en nuestras casas también. Porque, hermanos, imagina que en la iglesia nosotros estamos hablando, cuidado con los teléfonos, cuidados con estar hablando en el culto, cuidado con estas cosas, es falta de reverencia al Señor. Pero no significa que en nuestras casas podemos hacerlo. Si es el momento del Señor, no puedo estar pendiente del móvil, aunque sea en mi casa. No puedo orar un poquito, déjame mirar las noticias. No puedo volver a orar, déjame mirar el Facebook. No puedo, siempre una cosa. No, es el momento del Señor. Eso que nosotros hacemos no sirve. No sirve para el Señor. Si estamos en nuestras casas, que estemos buscando al Señor, que dejemos las otras cosas de un lado, porque no hay nada más importante que esto, no hay nada más importante que buscar al Señor. Para nosotros no hay nada más importante en este momento que estar aquí buscando al Señor, buscando su presencia, porque para eso estamos. Y yo creo que estamos en la presencia del Señor.
Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se hace presente. Aunque nuestros ojos no lo ves, Él está. Él está presente. Y si yo tengo esto en mi mente, tendré más reverencia al Señor. Es decir, no lo veo, pero lo siento en este lugar. Siento en las alabanzas, siento en las oraciones, siento que el Señor se hace presente, está con nosotros. Que nosotros no estamos buscando a un Dios que está lejano, Él está cerca y conoce a los que en Él se refugian. Él nos conoce. Él sabe con qué corazón estamos aquí hoy. Él sabe las intenciones que hemos salido de nuestras casas. Así, hermanos, que con este mensaje de hoy y los versículos que vamos a continuar leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta de una cosa. Y la pregunta será la misma. Mira esto en el versículo 6. Algo que nosotros vamos a ver en otros pasajes también. El versículo 6 dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Guarda estas palabras, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Delante de Dios, ¿quién puede resistir? Guarden esto, es algo que nosotros vamos a estar leyendo y meditando en esto. Porque nosotros decimos, vamos a buscar al Señor, pero no vigilamos la manera. Uno cree que, puedo ir y puedo orar, puedo estar delante del Señor, puedo estar alabando al Señor, no importa cómo yo estoy, y sí que importa cómo nosotros estamos. Importa, para Dios importa. Para el Dios Santo, 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 importa cómo nosotros vamos a buscar su presencia. Quizá para muchos no. Quizá para muchos estar delante del Señor no le importa nada. Puedo orar, puedo alabar, puedo estar alabando, levantando mis manos y pensando en otras cosas. Para Dios sí importa, para Dios sí es importante la manera que su pueblo le busca y le rinde culto. A Dios sí importa y mucho. Y nosotros debemos aprender esto, que para Dios sí es importante la manera con que nos acercamos a Él, que no es la manera que nosotros creemos o hemos aprendido por ahí. No, es la manera que Dios quiere, que el Señor quiere. Por eso es importante conocer su palabra, saber qué nos pide el Señor. Y hoy no vamos a conocer todo, porque sería muy largo un mensaje, pero algunas cosas importantes para nosotros. Vamos un momento en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Amén. Dice así: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En este pasaje, que nosotros lo conocemos bastante bien, miramos y vemos a Moisés que vio algo extraordinario, algo que era una maravilla a sus ojos.
que una zarza se estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Y la intención de Moisés era una: yo me voy a acercar y a ver lo que pasa. Pero Dios le llama: Moisés, Moisés, cuidado. Cuidado a no acercarse demasiado. Es tierra santa donde estás. No porque era la tierra santa, era porque donde Dios estaba. Y donde Dios está, tierra santa es. Si Dios está en este lugar, es un lugar santo. Y lo que Dios está hablando a Moisés es esto: cuidado, Moisés, no te acerques de cualquier manera. Y nosotros debemos aprender esto, que Dios es un Dios santo y nosotros no debemos nos acercar a Dios de cualquier manera. Y mire que nosotros estamos hablando de Moisés, un hombre que luego fue a tener mucha intimidad con el Señor. Intimidad que nosotros no vamos a llegar a tener. Jamás. Como dice la palabra, con Moisés el Señor hablaba como un amigo y cara a cara, pero con los demás no. Y luego Moisés iba a tener una comunión con el Señor, una gran comunión con el Señor. Pero Dios le estaba advirtiendo desde el principio: Moisés, cuidado. Cuidado a acercarse a mí. Y luego Moisés se dio cuenta de una cosa. Él se dio cuenta de que era Dios que estaba hablando con él. Cubrió su rostro y dice que tenía temor. Él tenía temor de mirar a Dios. Es este temor que nosotros debemos de tener, hermanos. Cuando venimos delante del Señor, con temor, con reverencia, con cuidado. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? No es de cualquier manera. Es con temor al Señor. Él nos está enseñando algo muy importante. ¿Cómo vienes delante de mí? Podría ser una pregunta para nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo queremos la presencia del Señor? Porque la presencia de Dios todos nosotros queremos. Queremos estar en la presencia del Señor. Queremos estar con Dios. Pero Dios nos está enseñando algo. No es de cualquier manera. Hay que venir en santidad. Con un corazón contrito y humillado si no quiere ser rechazado, como dice la palabra, el Salmo. Un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor no lo echa de su presencia. Y es así que nosotros debemos ir. Fallamos, pecamos, pero tenemos un Dios que nos perdona. Si yo voy a Dios buscar su presencia con este corazón contrito y humillado, voy a ser recibido por el Señor. Porque estoy buscando su refugio y Él conoce a aquellos que buscan verdaderamente su refugio. Un corazón contrito, un corazón humillado, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra iniquidad, nuestros pecados, sabiendo que estamos delante de este Dios santo, que donde Él está, tierra santa es. Y el temor que hubo en Moisés tiene que estar en nosotros. Este temor hay que estar en nuestras vidas, tanto en la iglesia, en nuestras casas, en la calle, en cualquier lugar donde podemos estar delante de Dios. No es solamente aquí en la iglesia, como he comentado antes. No es que en la iglesia me porto bien, en casa hago de cualquier manera. No. En casa tenemos que hacer con diligencia. Porque si hago mal en la iglesia es porque en casa no lo vigilo. Si hago bien en mi casa, en la iglesia voy a tener reverencia al Señor de igual manera. Amén. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5. Esto está fresco todavía en nosotros, hermanos. El pastor nos ha predicado Eclesiastés y Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero siempre es bueno recordar. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios.
porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje también nos enseña algo muy importante. No te des prisa en hablar, ni te apresures tu corazón a proferir palabras delante del Señor. Lo que nos está enseñando es una cosa: cuando vamos delante del Señor, con cuidado, no voy delante del Señor y ya voy hablando como que yo sé las cosas. No, estoy delante de Dios. Yo tengo que saber esto. Estoy delante de Dios. Él me conoce a mí. Yo conozco muy poco de Él. Él me conoce. Él sabe quién soy. Que sean pocas nuestras palabras, dice. No te apresures en hablar. Piensa, medita y luego habla. Pide dirección del Espíritu Santo. Como dice la palabra, el Espíritu Santo nos conduce en nuestras oraciones de cómo nosotros debemos hablar con nuestro Señor, porque ni siquiera esto nosotros sabemos. Ni siquiera orar, ni siquiera hablar con Dios nosotros sabemos. Necesitamos de la instrucción del Espíritu Santo de Dios. Y antes de hablar con Dios, debemos pedir esta dirección. Que yo hable aquello que agrada a Dios. Que no hable de mí, que yo hable de Él. Lo que Él quiere que yo hable a Él, no lo que yo quiero hablar a Él. Que sean pocas mis palabras. Que mis palabras sean pocas delante de Él. Ahora no entiendo muchas veces por qué se hablan tanto en la iglesia. Mientras se predica, la gente se habla, está hablando entre ellas. Yo no entiendo, se viene para escuchar. Que cuando nosotros venimos delante del Señor, venimos para escuchar a Dios. No venimos para estar hablando con la persona que está a nuestro lado. Que aquí no somos de esta iglesia de que, mira al hermano que está a tu lado, dile esto, dile aquello. No, es el Señor que quiere hablar. Y nuestra intención es escuchar la voz del Señor. Que el Señor nos enseñe a nosotros y que nosotros estemos atentos a su palabra. Para eso venimos nosotros. Y mis palabras tienen que ser pocas. Pocas. Hermanos, cuando yo estoy ahí sentado, yo no quiero mirar al lado. Yo quiero escuchar la palabra. Yo quiero escuchar, porque la persona que está al lado no me va a instruir en este momento. No me puede aportar nada bueno. No me puede instruir. Lo que me puede hacer es me distraer. Pero la instrucción viene del Señor, viene del púlpito, viene de su palabra, viene de la persona que está predicando. La instrucción de Dios viene de aquí, de su palabra. Yo quiero poner mis oídos a la palabra del Señor, para que Él me hable y yo aprenda y ponga en práctica. Luego me doy cuenta de cosas. Es que son palabras, son el mensaje difícil. ¿Cómo puedo obedecer al Señor? Dependo de Él para esto. Esto me hace buscar a Él para que me enseñe, para que me dé fuerzas para seguir estos caminos, estos consejos, que de mí mismo no puedo. Siempre me lleva a Él. Él nos habla y nosotros decimos, no podemos. Pero es esto que Él quiere. Que nos demos cuenta de esto. No podemos. No podemos. Pero buscar a Él, que puede todas las cosas. Hermanos, cuando nos acerquemos al Señor, no podemos estar ofreciendo sacrificios de necios. Es decir, sacrificios de personas que no conocen a Dios. Debemos ofrecer sacrificios de personas que conocen a Dios. Y los que conocen a Dios, todo lo que ofrece a Dios es bajo sus instrucciones, sus mandamientos, serán aceptados. Pero hay gente que no, que ofrece sacrificios de necio. ¿Por qué? Porque tiene que venir para escuchar. Venimos para escuchar, no venimos para hablar. Y cuando hablemos, que hablemos poco delante de Dios. Deja que Dios hable. Nosotros tenemos manía de dar muchas opiniones. Decir, esto creo así, yo pienso así, este pasaje lo veo así. Deja que Dios hable. Parece que queremos a veces enseñar a Dios. Mira, en este pasaje yo creo esto, Señor. Y el Señor dice, vale, no era esto, pero lo voy a hacer.
Y no es así. Nosotros venimos a aprender. Él viene a enseñar. Nosotros venimos delante de Él para esto. No para apresurarnos. Ay, entonces, ¿qué hago? Tengo aquí el corazón roto, tengo aquí... Hermanos, puedes derramar tu espíritu delante del Señor. Nadie te dice el contrario. Pues mira, Ana, cuando llegó delante del Señor, dice que ella derramó su espíritu delante de Dios. Pero ella tenía un corazón contrito, un corazón humillado. Ella estaba delante del Señor de la manera que agradaba a Dios. Que a su manera no agradó al sacerdote Elí, que estaba ahí, que la juzgó. Pero fue aceptada delante del Señor. ¿Por qué? Porque derramó su espíritu, como dice la palabra. Él dice, no, yo vengo a hablar con el Señor. No, él derramó su espíritu delante de Dios. Y cualquier persona que derrama su espíritu delante del Señor, el Señor lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque está haciendo de la manera que Dios quiere, no de la manera que nosotros creemos. Amén. Vamos a primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Versículo 1 al 11. Amén. Dice así: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Edeb-ezer, mientras que los filisteos habían acampado en Efec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablando el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. A oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de nosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tierra. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Hermanos, ¿qué quiero yo con este pasaje? Ellos estaban en batalla. Ellos estaban en batalla contra los filisteos. Y dice que fue derrotado. Y en esta primera derrota, como 4,000 hombres cayeron. Luego volvieron. Y luego dijeron: vamos a llevar el arca, ¿no?, del Señor. Porque el arca del Señor era la presencia de Dios. Era como Dios estuviera ahí. Porque ellos sabían de una cosa, que Dios había hecho promesas a ellos. De que Dios iba a pelear sus batallas. Que Dios iba delante de ellos. Y ya los había enseñado en diversas ocasiones su poder. Y ellos llevaron el arca del Señor, el arca del pacto. Dice que cuando llegaron en el campamento con el arca del pacto del Señor, ellos de alegría, dice que gritaron. Y pasó algo, que vibró hasta la tierra.
llegó hasta los oídos de los filisteos y les llenó de temor porque había comprendido una cosa: Dios ha venido al campamento. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Estos dioses tan poderosos fue lo que derrotaron los egipcios en el desierto. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Pero cuando ellos van a batalla, derrota otra vez a Israel. Dios no se manifiesta. El arca estaba. Ellos tenían júbilo, pero Dios no se manifiesta. ¿Por qué pasó? Ellos creían que la presencia de Dios estaba, ¿no? Ellos creían, oh, ahora Dios está con nosotros, ahora vamos a vencer. Y fue derrotado. Aún peor que la primera derrota. En la primera 4,000 y ahora 30,000. Gran mortandad. Otra vez, el arca es llevada, cosa que nunca había pasado antes. El arca del pacto del Señor fue tomada, llevada para el campamento de los filisteos. ¿Y por qué pasó esto? Porque las personas vivían conforme a su voluntad. Las personas no eran dignas. Los hijos de Elí, los dos practicaban la iniquidad. Eran hombres malos, inicuos, y estaba ahí sirviendo delante del Señor. Pero se acostaba con las mujeres delante del templo, hacía cosas indebidas, no agradaba al Señor, y Elí no hacía nada. ¿Por qué Dios se iba a manifestar a este pueblo? Aunque ellos creían que estaba la presencia de Dios. Es decir, nosotros tenemos a Dios ahora. ¿Y por qué Dios no se manifestó? Recuerden, Dios no va a tener por inocente al culpable. Lo que hemos leído antes. Hermanos, a veces yo creo que nosotros tenemos muchos sentimientos en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nos puede llenar de sentimientos engañosos. Quizá nosotros vivimos la vida que no agrada al Señor, pero nos emocionamos en la iglesia. Nosotros creemos, el Señor está conmigo. Yo creo que el Señor va a hacer. No es fe, es un buen ánimo, tiene confianza, es instinto de fe. Cree que Dios va a actuar, cree que Dios va a hacer algo, y Dios no hace nada. Hay muchas personas que vienen así a la iglesia, como estos israelitas. Dicen, no, Dios está. Dice, yo voy a vencer, yo voy a pasar por esto, y derrota. Y Dios te mira de lejos. Y Dios te deja. Por eso hay tanta dificultad en la iglesia entre el pueblo del Señor. La gente viene, siempre está en lucha, siempre está mal en casa, siempre la familia está mal. Pasa cosas. Uno dice, ¿qué pasa? Bueno, simplemente está buscando a Dios de una manera equivocada. ¿Por qué Dios te vas a manifestar? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo para Dios se manifestar en favor de su pueblo, que vivía en pecado, que vivía haciendo su voluntad? Aunque el temor llegó hasta el campamento de los filisteos, ¿por qué Dios se iba a manifestar y dar la victoria a ellos? Pelear por ellos, protegerlos, guardarlos, como la niña de sus ojos, como está escrito. ¿Por qué? Por este motivo. Por causa del pecado. Porque vive como quiere y cree que Dios va a manifestarse. Vive como quiere y cree que cuando esté en la presencia del Señor, Dios te va a acariciar. Que Dios te va a decir, no pasa nada. Como en los tiempos de Jeremías. Que el profeta Jeremías no era ni permitido que entre en el templo. Y el Señor dice, quédate en la puerta del templo. Cuando salgan las personas de adorarme, tú les vas a hablar. Tú les vas a decir unas palabras. ¿Y qué palabras son estas? Vosotros robáis, asesináis, cometéis adulterio, hacéis siervos a sus hermanos, hacéis todas estas cosas y venís a mi casa, la casa que es llamada por mi nombre, y venís a pedir bendición. Es lo que ellos hacían. Hacía todas las cosas malas. Y luego iba al culto, iba al templo del Señor, iba a pedir ser bendecidos. Es que no tiene ningún sentido.
Mirando, hermanos, la palabra, no tiene ningún sentido esto. No puedo vivir así. No puedo venir a la iglesia de esta manera. No puedo hacer lo que yo quiero y vengo a la iglesia, bendíceme, Señor. Dios no hace eso. Dios bendice a los suyos. Dios bendice no a aquellos perfectos, pero bendice a aquellos que quieren cumplir su voluntad, aquellos que luchan en contra de sus pecados, aquellos que ponen a Dios por delante de todas las cosas. Dios no nos va bendeciendo así. Por su misericordia, nosotros no somos consumidos y luego entenderemos el porqué. Pero por su misericordia nosotros no somos consumidos. Por su misericordia no pasa lo que pasó aquí en este pasaje. Por la misericordia del Señor. Infelizmente hay muchas personas que vienen a la iglesia y tienen esta actitud. La actitud del versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. ¿De qué te vale? ¿De qué nos vale venir a la iglesia y tener esta confianza? Dios está conmigo. Y Dios no está. ¿De qué nos vale? No nos vale de nada. Porque Dios quiere nuestra obediencia. Dios no quiere que vengamos a su presencia simplemente para nos protege, Señor, líbranos, Señor. Nuestra obediencia, nuestro amor sincero. Un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él. Hermanos, si nosotros venimos así con este corazón delante del Señor, nuestra casa va a ser la misma. Nuestros hijos que son pequeños, hay muchas personas que tienen sus hijos pequeños. Sus hijos pequeños van a crecer, van creciendo y van a salir de los caminos del Señor, va a tener luchas, va a tener pérdidas, va a tener lloro, clamor, y no vas a entender, simplemente porque vive su vida por delante de la voluntad del Señor. Debemos cuidar cómo nosotros nos acercamos a Dios. Y no es por creer que Dios va a hacer, que Él nos va a hacer, como ellos creían. No es así. Continuamos en 1 de Samuel, ahora en el capítulo 6, más adelante, versículo 10 al 15. Dice así: entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iba por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo ahí, donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y hicieron sacrificios aquel día al Señor. En este pasaje nosotros nos damos cuenta que los filisteos, después que el Señor derramó su ira sobre ellos, que habían llevado el arca del Señor, y tampoco ellos eran dignos de tener el arca del pacto de Dios, y Dios les envió plagas, y ellos decidieron devolver el arca. No, el arca no puede estar con nosotros porque seremos consumidos. Ellos la devuelven, ponen 2 vacas, hacen un carro y ponen el arca del Señor ahí, y pone también, ofrece algo al Señor, una ofrenda al Señor.
Y dice que las vacas siguen su camino, llega y el pueblo se alegran por tener el arca del Señor otra vez. Con la madera del carro, dice que ofrecen las vacas en sacrificios al Señor. Todo parece que está bien. El arca está otra vez en territorio de Israel. Ofrecieron sacrificios al Señor. Todo está bien. Ellos se alegraron. Pero del versículo 19 y 20 pasa algo. Dice, el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De modo, de todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor Dios, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? El Señor les hiere. Y el Señor les hiere peor que a los filisteos mismos los hirieron. Dice, con 50,070 hombres fue herido por el Señor porque ellos miraron dentro del arca del Señor. Es decir, el Señor no recibió el sacrificio del pueblo. Recuerda que hemos mirado en Eclesiastés, cuidado con hacer sacrificios de necios. Ellos aún tenían la intención de hacer los sacrificios, de ofrecer sacrificios al Señor, pero no eran dignos. No estaban preparados. Fue a mirar dentro del arca, se acercó demasiado. Recuerda el Señor hablando a Moisés, cuidado Moisés. Pero ellos sin ningún temor se acercaron demasiado. Y el Señor les hirió. Y mira la pregunta que hemos dejado antes de Nahum. Y ellos también se dan cuenta de una cosa en el versículo 20. ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Es la pregunta, hermanos, que nosotros debemos llevar en nuestros corazones siempre. ¿Quién puede estar? ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá a alejarse de nosotros? ¿Quién podrá estar delante de este Dios santo? Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, cuando nos acercamos a Dios. Debemos de tener cuidado. Porque ellos sin ningún temor se acercaron a Dios, fueron ofrecer sacrificios, fueron mirar dentro del arca. Sin ninguna reverencia, sin ningún temor. ¿No se habían dado cuenta que el Señor no estaba con ellos? ¿No se había dado cuenta que el Señor es santo, santo, santo? Es que parece que nosotros hacemos lo mismo, no nos damos cuenta de la santidad, de la pureza del Señor. Y nos acercamos a Él así, de cualquier manera. Y queremos que nos vayan bien las cosas. Y la pregunta es esta, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Ahora vamos a 2 de Samuel, para no pasar demasiado del tiempo. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice así, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba a la colina. Usa y Ayu, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ayu iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron
a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto el arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Dios? ¿Cómo podrá venir a mí el arca de Dios? David quería llevar el arca del Señor, pero algo pasa por el camino. Hermanos, lo primero que veo es que el arca del Señor estaba siendo transportada por el rey David de la misma manera que hicieron los filisteos. Los filisteos pusieron el arca del Señor en un carro y con vacas. No era esta la manera de transportar el arca del Señor. Y David fue a hacer lo mismo. No sabía David los mandamientos, no conocía David la palabra, no conocía David que el arca del Señor siempre fue llevada por el desierto por los sacerdotes. Que nunca fue llevada por carros, por ganado, por vacas, por bueyes. Y lo quiso hacer igual. Y luego una persona llena de irreverencia, Dios no podría hacer con que estos bueyes no tropezaran. Dios no podría hacer con que este arca estuviera seguro. Si Dios mismo solito en el campamento de los filisteos envió plagas contra ellos, su Dios Dagón estaba siempre prostrado delante del arca del Señor. ¿Era necesario la ayuda de alguien? ¿Es necesario David poner el arca del Señor y hacer como personas incircuncisas? Y Dios no se agradó de esto. Está claro que no. Que el pueblo de Dios hace la voluntad del Señor. Y si quiere transportar el arca, tiene que hacer conforme a la voluntad y los mandamientos del Señor. Conforme siempre habéis transportado el arca. ¿Cómo? Con personas. Con los sacerdotes consagrados para esto. Pero lo que pasa es que no tenía nadie consagrado. Y David la quiso hacer como lo hicieron los del mundo. Yo veo, hermanos, que muchas veces las personas están en la iglesia y quieren servir a Dios como el mundo tiene visión de servir a Dios. Las personas que ni siquiera vienen a la iglesia, que ni siquiera doblan sus rodillas delante del Señor, que no tienen ninguna reverencia a Dios, dice: yo creo en Dios a mi manera, de esta manera yo creo en Dios. Y así viene gente a la iglesia y dice: yo también lo hago así. Fue lo que estaba haciendo David. David se dio cuenta que los filisteos pusieron el arca en un carro y con vacas. Dice: pues yo hago lo mismo. No, porque haga los demás no significa que nosotros debemos hacer lo mismo. Que los demás instruyan su casa de instrucciones a su familia de esta manera y son del mundo y dice: creo en Dios, no significa que nosotros que conocemos al Señor debemos hacer de la misma manera. Que nosotros debemos hacer como Dios quiere que hagamos. Y Usa fue herido por su irreverencia. Esto hay muchos en la iglesia. Personas irreverentes. Mira esta palabra, que Usa fue herido, el Señor lo hirió por su irreverencia. Y siempre nosotros estamos diciendo: hay que tener reverencia en el culto. Cuidado con la reverencia, cuidado con el temor. Cuidado. Usa fue herido por esto, por su irreverencia. Y David tenía una pregunta: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo? Que no es posible. ¿De qué manera? Seguramente fue a mirar David dónde estaba el error y luego se dio cuenta: no, el arca del Señor no puede ser transportada de cualquier manera. No podemos poner el arca de Dios en un carro y transportar con ganados. No podemos hacer esto. Luego sabemos la historia, dice que consagra a los sacerdotes. ¿De qué valía la alegría que tenían ellos? ¿De qué valía la fiesta que tenían, que estaban haciendo?
¿De qué vale que venga con alegría, que venga con fiesta, que venga con panderos, con toda clase de instrumentos musicales? ¿De qué vale si está haciendo al contrario de lo que dice el Señor? El Señor no recibió esto. Toda esta alegría no fue recibida por el Señor. Estos instrumentos, todo lo que estaba haciendo con danzas, con esto, con esta fiesta, no agradó al Señor. No agradó. Así que nosotros, hermanos, en el momento de que estamos cultuando a Dios, alabando a Dios, seguramente Dios nos está agradando de muchas personas. Y uno ni siquiera se da cuenta. No se da cuenta del culto que está ofreciendo al Señor. No se da cuenta de la manera con que está delante de la presencia santa de Dios. No se da cuenta, está contento, está alegre. Está con címbalos, con panderos, con todo, con flautas. Con alegría, con júbilo. Y el Señor no está contento. Porque está haciendo de una manera irreverente. Vienes delante de Él, del Dios Santo, sin temor, sin irreverencia. Y quiere presentar el culto que les da la gana. Y el Señor no lo acepta. Recuerda, el Señor no tiene por inocente al culpable. No tiene, nunca lo vas a tener. Porque es un Dios que no vuelve atrás. Si Él dijo esto, hermanos, esto va a ser hasta el final. No tiene por inocente al culpable. Son palabras que tienen que estar en nuestros corazones. El Señor no vas a tener por inocente al culpable. Ah, pero Cristo pagó por mí, pero ¿y tu reverencia será? Seguro que Cristo pagó por ti. No tiene reverencia, no tiene temor. Ellos también creían. Ellos creían que el arca llegó en el campamento, ahora es victoria. Ellos también estaban equivocados. Y seguro hay muchas personas equivocadas. Hay muchas personas que están equivocadas, que llegan delante del Señor y el Señor te está mirando. Te mira de lejos. El Señor dice que resiste a los soberbios. Resiste. ¿Sabe lo que es esto? Quiere pasar y el Señor te hace así. Quiere llegar delante del Señor y el Señor te hace así. ¿Y quién puede estar delante de Dios? Como está escrito. ¿Quién puede permanecer a la reprensión del Señor? Que yo me acerque a Dios, yo voy a la presencia de Dios y Dios dice, no te acepto. ¿Podré yo entrar? ¿Soy yo mayor que Dios? El Señor resiste a los soberbios, a aquellas personas que creen que pueden servir a Dios de cualquier manera. Lo que he dicho antes, hermanos, David tomó por ejemplo a los filisteos de la manera de conducir el arca del Señor. Y no era así. Cuidado con los ejemplos que nosotros estamos mirando de personas que no conocen al Señor. Y están diciendo, así se sirve al Señor. No, se sirve al Señor como enseña su palabra. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros que después de conocer a este Dios, que no permite que nosotros nos acerquemos a Él de cualquier manera, que nosotros le busquemos su presencia de cualquier manera? Vamos para terminar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13 y luego el versículo 18. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esto me contestó la pregunta, ¿por qué cuando me acerco a Dios, el Señor no me fulmina en este momento? Porque todos que se acercaron a Dios de cualquier manera, con irreverencia, con falta de santidad, fueron consumidos delante del Señor. Lo ha hecho con los hijos de Aarón. ¿Y por qué no me pasa esto? Pues por Cristo. Es por Cristo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo que está sobre nosotros.
Ahora nosotros tenemos el camino libre. Dios no nos va a fulminar ahí en este momento. Pero hay que tener cuidado. No significa que entonces puedo me acercar a Dios de cualquier manera. No, todo lo que hemos leído, la reverencia al Señor, el temor al Señor, con santidad, es lo que el Señor sigue queriendo de su pueblo. No es que ahora Cristo pagó, entonces yo puedo acercarme de cualquier manera. Hago mi vida como yo quiero y me acerco al Señor, y el Señor me acepta. No es así. Mire el pasaje. Si la sangre de Cristo fue derramada por mí, pues entonces ahora yo estoy otra vez cerca del Padre. Y acercaré a Él con reverencia, con temor, con temblor, con todo lo que Él me pide. El 18 dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Por medio de Cristo nosotros tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Si no es por Cristo, nosotros, hermanos, vamos a estar lejos de Dios. Y cuando creemos que estamos cerca, Dios no nos acepta. Así que, hermanos, espero que esto nos enseñe la manera correcta de estar en la presencia del Señor. Que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, el Señor nos pueda aceptar, consolar, nos aconsejar con amor, con misericordia, con compasión. Yo espero de todo mi corazón que mi comunión con Dios mejore. Que todos nosotros mejoremos en nuestra comunión con el Señor. Que en la presencia de Dios tengamos reverencia, tengamos temor. En el nombre de Jesús, acércate a Dios con temor, con reverencia. Sabiendo de esto, que es por la sangre de Cristo que estás tú delante de Dios. Por la sangre de Cristo, del Cristo inocente. Que no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Debemos buscar la presencia del Señor y debemos hacerlo a diario, pero debemos hacer de la manera correcta. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por un día más, Señor, estar en su presencia, Señor. Gracias, Señor, por su cuidado y amor y misericordia. Señor, que nosotros queremos conocerte, Señor, más íntimamente, Señor. Nosotros no queremos venir simplemente, Señor, a la iglesia y volver a nuestras casas, Señor, y estar lejos de su presencia, Padre. Queremos estar cerca de ti, Señor, pero queremos tener la reverencia, Señor, que el Señor nos pide. Queremos tener el temor, Señor, que el Señor nos requiere a sus hijos. Queremos vivir en santidad, Señor. Como el Señor es santo, nosotros también debemos de ser santos, Padre. Ayúdanos, Señor, nos fortalece para poder caminar, Señor, de una manera que a ti te agrada, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona a su pueblo, Padre. Y guíanos, Señor, por las veredas de verdad. Gracias, Señor, te damos por este día, por celebrar la cena del Señor, por saber que Cristo venció por nosotros, perdonó nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Que el temor de Dios nos acompañe y esté en nuestras casas, donde quiera que vayamos, Padre. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones, y apacenta, Señor, a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.